Comenzamos la rueda de prensa postpartido del grupo de Tizona, la valoración del partido. Bueno, en primer lugar, darle enhorabuena al Movistar Estudiantes, creo que nos ha sacado de la pista en la segunda parte. Y en segundo lugar, creo que tenemos que pedir perdón a la gente que viene a apoyarnos porque no hemos sido capaces de mantener no el nivel de energía, que sí que en el inicio del tercer cuarto nos desconectamos en su subida de presión, de líneas, de contactos, de agarrones, no fuimos capaces de igualarlo, pero aún así volvimos al partido y en el momento que ellos, con varias canastas de mérito y con un porcentaje de tiro de 3 en la segunda parte, cuando acaba el partido con 52% en triples, pero sobre todo los tiros de trasbote de Granger en final de posesión nos han hecho mucho daño y entre todo el equipo no hemos sido capaces de volver. Poco más resumen. Buenas noches, Denis. ¿Preocupa la fragilidad de ánimo mental del equipo cuando recibe ese tipo de golpes? Duda que la temporada está siendo muy dura, pero que se esté costando al equipo quizás rehacerse de esos golpes que asesta al rival. ¿Es preocupante, José Antonio? Sí, es preocupante. Creo que tenemos, con el poquito tiempo que nos queda, tenemos que intentar valorar lo que hemos hecho en la primera parte, que creo que hemos hecho en la primera parte, tanto a nivel de concentración, como a nivel de actividad, como a nivel de valentía a la hora de afrontar el encuentro. 20 minutos, o bueno, 18 minutos muy buenos, pero evidentemente es preocupante. Lo que pasa es que llevamos mucho tiempo con momentos así y los chicos tienen toda nuestra confianza, trabajan muy bien cada día. Lo estamos intentando de todas las formas posibles y lo que no podemos hacer es quedarnos con eso y perder la fe, porque nos quedan 4 encuentros en los que, independientemente de lo que pase este fin de semana o la jornada que viene, que descansamos, nosotros tenemos que seguir defendiendo el escudo, defendiendo nuestro trabajo, defendiendo el propio juego y mantenernos, porque nunca sabe lo que va a pasar en un partido. Si al descanso, cuando vamos 14 arriba, alguien enciende la televisión y ve que Tizona le va ganando Estudiantes como estaba ganando, creo que bueno, se sorprenderían, pero nosotros tenemos esa capacidad. Entonces tenemos que quedarnos con esa parte e intentar, en esta semana que vamos a tener para trabajar antes del partido aquí en casa contra Obradoiro, volver a repetirlo y mantenerlo el máximo tiempo posible.